Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy miércoles? Mitad de semana, con un clima un poquito más fresco, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios, bienvenidos, nos alegra verlos. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y hoy, miércoles, queremos simplemente reflexionar acerca de esta frase. ¿Cómo dice la frase? ¿Alguna de ustedes se ha desanimado en la vida? Yo creo que todos, ¿cierto? En algún momento en la vida nos hemos desanimado. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, hay un pasaje del verso 22 al 33 que es conocido como Jesús camina sobre las aguas. ¿Listo? Ahí, si usted trajo la Biblia, ahí va a encontrar ese pasaje, dice, Jesús camina sobre las aguas. Y la escena es más o menos como se ve aquí en la imagen de lo que ocurrió esa noche o esa madrugada. Antes de ir al texto, quiero que tengamos un pensamiento. Normalmente nos desanimamos cuando las circunstancias son difíciles, ¿cierto? O sea, uno se desanima cuando las circunstancias son difíciles. Uno no se desanima cuando todo está perfecto, todo va bien, me está yendo de maravilla, uno no se desanima. Entonces, cuando las circunstancias son difíciles, nos desanimamos. Pero es ahí cuando debemos tener buen ánimo para salir victoriosos de ellas. Entonces, digamos que el desánimo es como atacarnos a nosotros mismos. El desánimo es como hacernos daños a nosotros mismos. Pero el desánimo es una emoción. El desánimo es del alma, porque el alma están nuestros pensamientos y están nuestros sentimientos o emociones. ¿De qué dependen las emociones o sentimientos? De lo que estamos pensando en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así que como Dios nos hizo seres emocionales, pues Él entiende también cuando nos desanimamos. ¿Y Él que nos dice hoy? No se desanimen. ¿Qué nos dice el Señor hoy? No se desanimen. Con eso ya sería bueno que no hubiéramos perdido la venida. ¿Qué le dijo el Señor esta noche? No se desanimen. ¿Listo? Porque si hay algo que necesitamos para vivir es ánimo. ¿Cierto? Para morirse uno no necesita ánimo, ya. Listo, se murió ya. No tiene que tener ánimo ya en la tumba, ya. No hay problema. Pero mientras vivimos necesitamos tener ánimo. ¿Listo? Entonces con eso en mente vamos a ir todos al texto. Usted me va a acompañar y vamos a leer todos juntos. Mateo 14, 22 al 33. Dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte solo, subió al monte aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mire, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahí es cuando desanimamos, cuando las circunstancias son contrarias a lo que nosotros queríamos. Cuando algo viene en nuestra contra, normalmente nos desanimamos. Y esta imagen es impresionante. ¿Quién no se va a desanimar cuando ve que la barca donde va se comenzó a hundir? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de irse al mar en una barca y meterse allá y sentir cuando las olas pegan y cuando se empieza a entrar el agua y cuando usted siente que eso se va a voltear y que se va a hundir. Yo no sé si usted se anima y se alegra o usted comienza a llorar del desánimo tan berraco que le da. Yo creo que eso fue lo que les pasó a ellos. Era normal que se desanimaran porque en medio de la noche, no era de día, era de noche, y tenían la meta de pasar al otro lado, o sea que las expectativas de ellos eran pasar al otro lado, pero la realidad les estaba diciendo, se van a ahogar. No pudieron. Las olas decían que venían en contra de ellos y estaban azotados, dice la palabra, por las olas, porque el viento les era contrario. ¿Usted sabe qué significa la palabra bienaventurado? Significa con el viento a su favor. ¿Sí? Cuando dice buenaventura, es que el viento vaya a su favor y lo saque a donde usted tiene la expectativa de llegar. Pero también en la vida puede presentarse en las circunstancias que el viento no está a su favor, sino que está en contra. Y eso es lo que nos desanima. Cuando el viento está
en nuestra contra. Y sigue siendo el texto. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué horas eran? De las 3 de la mañana en adelante. Primera vigilia 6 a 9, segunda vigilia 9 a 12, tercera vigilia 12 a 3, cuarta vigilia 3 a 6. A esa hora aparece Jesús, ya en la última hora, de 3 de la mañana a 6. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuánto tiempo durarían ellos en esa tempestad, en esa tormenta? Y a la cuarta vigilia, más o menos 3 de la mañana en adelante, aparece Jesús. Pero Jesús no estaba azotado por el viento y las olas. Jesús iba sobre las olas. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús iba caminando sobre las olas. No tenía ningún problema con eso. Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, aparte de eso, cuando vieron que tenía la respuesta, ellos pensaron que era lo peor lo que le había sucedido. Era tal el desánimo que tenían que cuando vieron que Jesús venía, no vieron venir a Jesús y dijeron un fantasma. Se aparecieron los demonios por aquí y se los van a devorar. Ellos estaban viendo todo lo contrario. Pero Jesús enseguida les habló y les dijo, ¿qué les dijo? Miren, 3 signos de admiración. Tengan ánimo, o sea, no se desanimen. Yo soy, no tengan miedo. El desánimo trae miedo. Cuando uno se desanima, se llena de temor. Y uno comienza a ver las cosas peor de lo que son. Ellos, en vez de ver a Jesús, vieron un fantasma. Estaban viendo las circunstancias peor de lo que estaban. Y sigue diciendo el texto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay gente que critica que Pedro se hundió. Yo admiro que caminó. Es el primer ser humano que camina sobre las aguas. Aparte de Jesús, Pedro, ¿cierto? Pero al ver el fuerte viento, miren lo que le pasa cuando uno se desanima. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces o gritó diciendo, Señor, sálvame. Se asustó, se desanimó y se hundió. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, el desánimo es una manifestación de duda. El desánimo es cuando uno deja de creer y comienza a dudar. Entonces ahí uno se desanima, duda, se hunde en las circunstancias. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces, esta historia que es muy conocida, todos la hemos leído muchas veces, la conocemos. De ella se han sacado muchas enseñanzas, pero yo particularmente quiero que tengamos una reflexión esta noche sobre lo que es el desánimo. Levante la mano el que nunca se ha desanimado aquí, nunca se ha desanimado. Todos nos hemos desanimado alguna vez, ¿cierto? No creo que una vez, varias veces, muchas veces, pero especialmente en circunstancias difíciles, ¿cierto? En circunstancias difíciles normalmente nosotros nos desanimamos. Entonces es de humanos desanimarse, ¿listo? Es de humanos desanimarse. Es normal que la gente se desanime por el simple hecho de ser seres humanos. Pero mire, es lamentable el mal que nos podemos hacer a nosotros mismos cuando actuamos bajo el desánimo. Entonces, el desánimo, ¿qué hace? El desánimo es atacarnos a nosotros mismos, es hacernos mal a nosotros mismos. Es normal que nos desanimemos, pero no deberíamos actuar movidos por el desánimo. Deberíamos tratar de animarnos a nosotros mismos. La Biblia es muy recurrente en decir que nos animemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que ayudemos los unos a llevar las cargas de los otros. Nosotros deberíamos ser animadores de otros, pero particularmente de nosotros mismos. Porque uno puede animar a otro cuando está desanimado, pero cuando uno se desanima y no hay quien lo anime, ¿uno qué hace?
tiene que animarse a sí mismo. Entonces deberíamos nosotros animarnos, aprender a animarnos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento hay muchas historias, pero hay una en particular en número 21 que habla del pueblo de Israel, que en el contexto de este texto, ellos eran esclavos. Así que era una multitud de esclavos a quienes Dios hizo libres, les abrió el mar para que pasaran en seco, les dio oro, todo el que pudieron traer de Egipto, salieron con riquezas, pasaron el mar en seco, sus enemigos fueron ahogados en el mar y Dios mandó que lloviera del cielo maná para que se alimentaran todos los días, les dio carne en el desierto, dice que les dio codornices. Dios hizo milagros cuando venía el sol abrasador, él ponía su presencia como una nube para que no se quemaran con el sol. Cuando era de noche, que estaban muriendo del frío, su presencia era como una llama de fuego que los mantenía calientes. Su calzado nunca se envejeció, su vestido no se envejeció, siempre estuvieron estrenando. Dice la palabra de Dios que no hubo en sus tribus enfermo, todo lo que Dios hizo. Y sin embargo, a pesar que ellos salían de ser esclavos y veían el brazo fuerte de Dios, su mano poderosa sacándolos y llevándolos a una tierra que dice que fluye leche y miel, a una tierra bendecida, sin embargo, en ese proceso se desanimaron. Pero diga proceso. Normalmente uno se desanima en los procesos, porque hubiera querido decir, salen de Egipto, entran a la tierra prometida. Ya, tienen todo. Pero la vida no es así. En la vida nosotros vivimos procesos. Y es en los procesos donde se presentan las circunstancias difíciles que a veces nos desaniman. ¿Cómo sucedió en este caso? Vamos a leer qué nos dice Números 21, 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, iban rumbo a la tierra prometida, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. Todo iba bien hasta que el pueblo se desanimó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo peor que puede uno hacer cuando está desanimado es juntarse a otro que también está desanimado. Porque el que está desanimado comienza a hablar mal y el otro que está desanimado pues también habla mal. Y entonces se vuelve un desánimo peor. Y todo nos parece mal. Entonces el peor error que uno puede cometer cuando está desanimado es juntarse con otro que está desanimado. Y es lo que normalmente la gente hace. Cuando está desanimada, entonces se junta a otro que está desanimado. No es posible no desanimarnos, pero sí es posible cuando estamos desanimados procurar no juntarnos con alguien que está desanimado. Porque lo que va a suceder cuando estamos desanimados es la queja, es la crítica, es el hablar mal. Y acuérdense que nosotros escribimos nuestro destino con nuestras palabras. Entonces dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. Esas muertes ¿eran la voluntad de Dios? No. Esas muertes vienen como resultado que ellos se movieron por el desánimo, empezaron a hablar mal y como resultado vinieron esas muertes. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces ellos estaban hablando de una forma equivocada. Más o menos fue algo así lo que apareció, vea. Una serpiente así horrible que dice que lo mordía y murió mucho pueblo de Israel. Cuando ustedes miran la Biblia, cuando la Biblia habla de serpientes, el contexto espiritual siempre es el diablo. Pero cuando usted mira el Nuevo Testamento, hablando de la gente que no ha nacido de nuevo, que no ha cambiado su manera de pensar, dice que veneno de serpientes hay en su boca. Entonces ellos por su boca hablan lo que no debían hablar y las serpientes con su boca los mataron.
Entonces siempre cuando Jesús oía hablar a la gente mal, les decía serpientes. No era porque, uy, Jesús tan grosero, les dijo serpientes. No, serpientes, jamás de víboras, pero ¿cómo podrán hablar los malos, lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Ellos son hijos del diablo, la ascendencia de ellos es la serpiente, entonces por ellos descienden de la serpiente y son serpientes, muestran con su boca lo que ellos son, o sale por su boca su naturaleza. ¿Qué salía por la boca de ellos? Muerte. Nos sacaste a este desierto para que muramos. Y ahí estaba cumpliéndose lo que ellos habían dicho. Se estaban muriendo. Y seguramente muy antes del tiempo que debía suceder, porque la voluntad de Dios no era que murieran en el desierto, era que entraran en la tierra prometida. Pero no lograron hacerlo. Finalmente vemos en el verso 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, se arrepintieron, ¿cierto? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. O sea, por haber hablado bajo ¿qué? Bajo el desánimo. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces Jesús hizo algo, Moisés hizo algo más o menos así. Hizo una serpiente, la puso sobre un asta, y cuando la gente era mordida, ¿qué hacía? Iba y miraba a la serpiente que estaba allá en el asta. Y dice la Biblia que vivía. Si no miraban a esa serpiente, morían. Luego en el Evangelio de Juan, lo narra Juan, dice que así como que Jesús dijo, así como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el asta, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, está hablando que Jesús llevó la maldición que entró en Adán cuando Adán pecó, o esa naturaleza la llevó él cuando él pecó. Finalmente, entonces, observamos nosotros aquí que cuando usted lee el Nuevo Testamento dice que todas estas cosas ocurrieron y que están escritas para nuestro ejemplo, ¿cierto? Para que no cometamos los errores que ellos cometieron. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron aquí? Desanimarse, pues todo el mundo se puede desanimar en un proceso. Moverse, hablar, juntarse con el desanimado y empezar a criticar y a hablar muerte. Entonces, a veces, cuando viene alguna circunstancia, por ejemplo, digamos la enfermedad, entonces la persona dice, de esto me voy a morir. Ya está hablando lo que no debía hablar. Es natural que esté desanimado, pero todavía, aunque esté desanimado, puede tener control de las palabras que está diciendo, porque ellos, aunque estaban desanimados, fueron a Moisés cuando vieron el resultado de sus palabras y le pidieron que orara por ellos. Cuando Moisés oró, entonces vino la medicina. De hecho, esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen que tiene la medicina. La serpiente en el asta. Esa es la imagen que tiene la medicina, que habla que definitivamente la medicina viene de Dios. O sea, el ser humano no tiene medicina, la medicina viene de Dios. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vale la pena hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿podemos hacernos esa pregunta esta noche? ¿Por qué motivo nos desanimamos? ¿Por qué motivo nos desanimamos? Vamos a ver algunos motivos por los cuales nosotros nos desanimamos. Nosotros los cristianos nos desanimamos por oraciones sin respuesta. ¿Qué tal? Orar y orar y no hubo respuesta. Eso nos desanima. Pero recuerde que Dios no siempre responde de la manera que nosotros deseamos o en el momento que nosotros quisiéramos. O sea, Dios no es un empleado al cual le podemos mandar a hacer el mandado y él tiene que hacerlo en el tiempo que le digamos. Él es Dios. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos una oración, Él sabe más que nosotros.
Y usualmente no nos da tanto lo que queremos, sino más lo que necesitamos. Como Él sabe más que nosotros, entonces no siempre nos responde en el tiempo que quisiéramos y de la manera que nosotros deseamos, sino que Él nos responde de acuerdo a su voluntad, a su sabiduría y a su amor. Y como Él ve todo el panorama, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces no es que Dios no nos responda, sino que a veces su respuesta no es la que esperábamos. ¿Sí es claro? Pero esa respuesta que viene de Dios es la que necesitamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué más nos desanimamos? Nos desanimamos cuando nos enfermamos. Mal estado de salud. Si hay algo que lo puede a uno desanimar es cuando uno se enferma. Puede ser usted el más ungido de los ungidos y el super mega ungido, pero cuando usted se enferma, se desanima. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos orar cuando está alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, cuando uno se enferma, normalmente uno se desanima y es natural que se desanime. Pero también cuando eso sucede, usted tiene que tener cuidado qué persona es la que va a ir a orar cuando usted está enfermito. Porque hay gente que va y ora y lo enferma peor. No, eso se llama la cijuela. Y eso le dio a mi abuela antes de que cijuela. Y al 8 días cijuela, viejita. Entonces hay gente, no todo el mundo está capacitado para orar por uno cuando uno se enferma, en otras palabras. Porque no todo el mundo son personas de fe. Porque la oración para el enfermo debe ser una oración de fe. No, eso debe ser la voluntad de Dios que usted esté tan mal. ¿Será que usted ha cometido muchos pecados? Debe ser la respuesta de algo muy malo que usted hizo. Entonces, uno sí tiene que tener cuidado quién ora o a quién uno le da autoridad para que ore cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, uno necesita una persona de fe que lo anime. La Biblia dice que el espíritu alegre o el espíritu que está dispuesto sana al cuerpo, pero el espíritu quebrantado es carcoma, o sea, la persona no puede curarse. Entonces, ¿desde dónde viene la sanidad? La sanidad viene del cielo. Les tengo la noticia, ya la sanidad vino del cielo, se llama Jesús. Ya la sanidad estuvo en la tierra y ya la sanidad está dentro de ti. La sanidad viene de dentro de ti. Necesitas tener palabra o alguien que tenga palabra para que suelte esa palabra de sanidad y logre animarlo y que se recupere. ¿Listo? ¿Por qué más nos desanimamos? Por tener expectativas demasiado altas que no se cumplen. ¿No fue eso lo que le pasó al pueblo de Israel? La expectativa de ellos era, no, cuando pasemos por el desierto eso va a ser como un valle lleno de frutas, de agua fresca, eso no va a parecer un desierto, no era el desierto. ¿Y quién sabe en qué tiempo pensarían que iban a llegar? Parece que tenían expectativas demasiado altas que según su idea no se cumplieron. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios dice algo sí se cumple? No como uno pensaba. A veces uno no sabe el proceso que tiene que vivir para llegar a ver el cumplimiento de lo que Dios dijo. Pero que se cumple, porque Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Y la Biblia dice que aún mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Así que cuando usted tiene expectativas demasiado altas o cuando usted ve que las cosas no están sucediendo como usted pensaba, no se desanime. Lo importante cuando usted ve que casi naufragan ellos en la barca es que Jesús estaba con ellos. En el momento más difícil, Él estaba con ellos. Y la palabra que Él dio fue la palabra que los hizo salir a flote. Entonces, uno necesita no vivir procesos, que uno quisiera no vivir procesos difíciles. Pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos dificultades. Así que no es no vivir procesos difíciles
sino saber que Él está con nosotros en cualquier proceso que vivamos. Él dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debe ser suficiente para saber que Él está con nosotros. Ahora, Él se puede manifestar a través de una persona, de una llamada, de alguien que ora por uno. ¿Listo? Porque la respuesta de Dios a nuestras oraciones usualmente son personas. Así que procuremos tener buenas relaciones con las personas. Y también podemos desanimarnos por tener problemas familiares. ¿Será que sí? Por tener problemas financieros, sentimentales. Todo eso nos desanima. Entonces, si miramos, si siguiéramos la lista, no nos alcanzaría la pantalla y seguiríamos así, nos extenderíamos por el tapete, saldríamos por la puerta y no nos alcanzaría tal vez la calle para hacer toda la lista de por qué motivos nos desanimamos. Nos desanimamos por muchas razones. Hay muchos motivos que nos desaniman. Realmente lo que nosotros deberíamos tener es siempre entender que el Señor está con nosotros y que Él nos anima. Que Él dice, tengan ánimo, no se desanimen, yo soy, no se asusten, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Pero que Él usualmente lo va a hacer a través de personas. O sea, debe ser como muy inusual que Jesús en persona se baje y se presente y le hable a usted y lo trate de animar. Yo creo que Él le va a mandar a alguien que lo anime. Y a veces sucede que el que más nos debe animar, que es el más cercano, es el que más nos desanima. ¿No le pasaba eso? Y no, yo esperaba que usted me fuera a animar y el otro como que no sabe cómo animarlo a uno. De pronto, animar a otro no lo aprendemos fácil. Aprendemos más fácil desanimarlo. O sea, eso desanimarlo ya viene con uno. Ve, aquí el pueblo de Israel eran expertos en desanimarse unos a otros. Cuando mandaron los 12 espías, 10 vinieron desanimados. Y los 10 desanimados desanimaron a todo el pueblo. Y los 2 que venían animados tuvieron que rasgarse las vestiduras y ya los iban a apedrear, ya los iban a matar porque querían animarlo y decirle que sí se podía. Entonces parece que el desanimar viene con uno, pero el animar es algo que aprendemos del Señor. Entonces estamos aprendiendo a animarnos a nosotros mismos y a animar a otros, ¿cierto? Muy bien. Entonces sigamos. El apóstol Pablo sí que sabía de naufragios. El apóstol Pablo no caminó sobre el agua. Pedro sí. Pablo no. Pablo se hundió. La barca se fue a pique. Tuvieron que agarrarse de los pedazos de tablas, de lo que sobraba de la embarcación para salvarse y lograr salir a flote. Y Pablo, que sí sabía Pablo que sabía nadar. Pablo nunca perdió el sentido de animar a otros. Ni estando preso. Miren, ni estando cuando se iba a hundir la barca. En el libro de Hechos le dice, no se desanimen. El Señor, de quien soy y en quien sirvo, habló conmigo y dijo que sí se va a perder toda la barca, pero que Él va a salvar nuestras vidas. Motivo suficiente para que comamos y nos animemos. Porque toca ahorita bolear brazo para lograr salir al otro lado. Entonces Pablo sabía cómo animar. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 9, miren lo que les dice a los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El capítulo 9. 6 versículos. Sí, yo digité mal el número, porque no tiene 9 capítulos, tiene 6. Sí, tiene 6. Entonces, en Gálatas 6, denle la vuelta al número así, y dice 6, sí, está al revés, es que está desanimado. Entonces, tenía un propósito ese número ahí. Entonces, en Gálatas 6, el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos o si no nos desanimamos. ¿Cuánta gente comienza a hacer el bien y no logra tener la cosecha de ese bien que hizo porque se desanimó antes de tiempo? Ejemplo, el pueblo de Israel que murió picado por las serpientes antes de llegar a la tierra prometida, que era la cosecha. Y hay muchos ejemplos. Entonces hay mucha gente que está haciendo el bien, pero como vive en una circunstancia difícil, se cansa y no recibe la cosecha del bien que hizo. ¿Cuántos quieren recibir la cosecha del bien que hace? Entonces no nos desmayemos.
no nos cansemos, no nos desanimemos. Dice, así que según tengamos oportunidad, ¿será que tenemos oportunidad de hacer el bien? Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Será que parte de hacer el bien es animar al que está desanimado? ¿Será que tenemos la oportunidad de animar personas? Aquí en la familia de la fe y fuera de la familia de la fe tenemos oportunidad. Todos los días. Yo creo que usted todos los días se encuentra con alguien que está desanimado. Cuando uno observa la Biblia, es muy frecuente que la gente se desanime. El primer desanimado que yo veo es a Caín. Cuando Dios lo mira y dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Está desanimado. Después lo siguiente que hizo fue que fue y mató al hermano. Una persona desanimada es peligrosa. No creo que esté muy animado el que se suicida o el que mata a sus hijos, como sucedió hace poco aquí en Bogotá. Entonces una persona desanimada es peligrosa. Por eso nosotros debemos ser siempre animadores de otros. Pero a veces el diablo nos quiere usar para que seamos los reyes del desánimo, para que desanimemos a los otros, para que digamos, no, eso no hay nada, no, está terrible eso. No, no hay futuro, esto está terrible, no hay nada que hacer, todo está al revés. ¿Y cómo estuvo la predica? No, el pastor colocó los números al revés, mire. Está jugando a la tabla Ouija. El que está para desanimar todo lo ve malo. Él no ve como un error y que lo podemos sacar para bien. La Biblia dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas obran o nos ayudan a bien. Eso es algo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces uno siempre tiene que buscar en esa dificultad que hay bueno. Y en uno mismo está que las cosas sean volteadas para bien y no para mal. Así que el consejo de esta noche sobre las olas es: no se desanimen. Te bendigo esta noche con esta palabra.